Buenos días, bienvenidos nuevamente a Mates con el Profe Bicho. Vamos a revisar un tema, el tema de sucesiones. Y más que revisarlo, vamos a desarrollar 3 ejercicios para poder ejemplificarlos y ustedes practicar en casa. Estamos haciendo estos videos para poder seguir en contacto y en comunicación con nuestros alumnos, porque aunque estamos ante una contingencia nacional donde hay que quedarnos en casa, o esa es una de las medidas, el conocimiento es algo que no se puede quedar estancado. Tenemos que continuar y por ello estamos haciendo estos videos, principalmente para que mis alumnos en casa, desde la comunidad de sus redes sociales, ellos puedan darle continuidad a estos temas y al regreso pues no estemos tan perdidos. Ese es el objetivo principal de estos sencillos videos. Bien, vamos a desarrollar, como les decía, 3 ejercicios. Rápidamente vamos con el primero. Tenemos la sucesión que está configurada por los elementos 3, 7, 11, 15, etcétera, hasta el infinito. Una de las características de las sucesiones es que son infinitas. Bien, número 1, vamos a detectar cuál es la diferencia que existe entre cada uno de los elementos o los términos de la sucesión. Empezamos. Del primer término al segundo hay una diferencia de más 4. Del segundo al tercero también hay una diferencia de más 4. Y del tercero al cuarto también hay una diferencia de 4. Eso significa que este 4 es una constante que está presente en esta sucesión. Esto nos da una pista o nos da la clave, porque indiscutiblemente el 4 tiene que ser parte de la regla para poder calcular cualquiera de los elementos de esta sucesión. Cabe aquí señalar que en este tipo de ejercicios de sucesiones, por lo regular preguntan 2 cosas: ¿cuál es la regla de la sucesión? Y nos piden calcular con esa regla cuál es el valor de determinada posición o de determinado término. Bien, nosotros vamos a llamar n a cada uno de los valores, o más bien de los términos o los elementos de la sucesión. Es decir, este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y sucesivamente. Y aquí nosotros al tanteo podemos nosotros calcular cuáles los elementos que completan nuestra regla. Bien, el 4 dijimos que ahí se queda. N es la posición. Vamos con la primera posición, que nos tiene que dar un valor de 3. Y entonces sustituimos n por la primera posición. Y eso nos da un resultado de 4 por 1, 4. Pero nosotros necesitamos que el primer valor sea 3. Ahora, calculando, nosotros si quitamos 1, obtenemos ahora el 3. ¿Sí? Y ahí está. Ahora, vamos a seguir haciendo lo mismo para la segunda posición y a ver qué resulta. Tenemos 4 por 2, 8, menos este 1, eso nos da un valor de 7. Y encontramos el valor de la segunda posición. Vamos con la tercera posición y sustituimos. Tercera posición, 4 por 3 es 12. Y seguimos restando el 1 que nosotros calculamos al tanteo para cuadrar nuestra sucesión o los valores de la sucesión. Y efectivamente 12 menos 1 tenemos 11 y encontramos el valor de la tercera posición. Finalmente vamos con la cuarta posición. Esto nos da un valor de 16 menos el 1, eso nos da un resultado igual a 15. Significa que el 4 multiplicado por cualquiera de los términos o de las posiciones de nuestra sucesión y quitándole 1, nosotros podemos encontrar el valor de cualquier posición. Y esta va a ser nuestra regla, o coloquialmente la podemos llamar nuestra fórmula o nuestra ecuación para calcular cualquiera de los valores. Bien, ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos rápidamente con el segundo ejemplo. Tenemos menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, etcétera, enésimo término. Bien, nuevamente vamos a calcular cuál es la diferencia entre los términos, ¿sí? Ahora,
del primero al segundo hay una diferencia de más 2. ¿Por qué de más 2? Porque si al menos 6 le agrego 2, el resultado es igual a menos 4. Del menos 4 al menos 2, que es la tercera posición, nuevamente observamos que hay una diferencia de más 2. Lo mismo sucede del menos 2 al 0 y por último del 0 al 2. Eso significa que el 2, que es la constante, tiene que ser indiscutiblemente parte de nuestra regla o de nuestra fórmula. Ya quedamos que n es cada una de las posiciones. Ahora, 2 por la primera posición, 2 por 1 es igual a 2. ¿Qué necesitamos para obtener el resultado de menos 6? Bueno, tengo 2 positivo. Si yo le agrego un menos 8, obtengo el menos 6. Y está el primer resultado de la primera posición. Vamos con la segunda posición. Segunda posición, el resultado es igual a 2 por 2, 4. Le resto los 8 y obtengo un valor de menos 4. Y ahí está. Está funcionando hasta ahorita. Vamos con la tercera posición. 2 por 3. Esto nos da 6. Le vuelvo a restar el 8 y obtengo menos 2, que es el resultado de la tercera posición. Vamos con la cuarta posición. 2 por 4 es igual a 8. Nuevamente le resto el 8 que yo ya calculé desde un inicio para cuadrar mi sucesión y eso me da un resultado de 0. Y hasta ahorita sigue funcionando. Vamos con la quinta posición, que eso nos da un resultado de 2 por 5 igual a 10, le resto los 8 y obtengo 2. Eso significa que nuestra regla va a ser 2n menos 8. Esta es la regla. Y podemos calcular cualquier elemento de esa sucesión. Es decir, de esta misma sucesión, si me piden calcular el valor de la posición número 100, lo que yo tengo que hacer en mi regla es sustituir, ¿sale? N por la posición que me están pidiendo calcular, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarlo rápidamente. Queremos el valor de la posición número 100, 2 por 100, esto es igual a 200, menos 8, eso nos da un valor igual a 192. Significa que en la posición número 100 el valor que ocupa o el valor que tiene es de 192 y esto se convierte en una regla, ¿no? Donde a cada elemento de la sucesión le corresponde un término o una posición. Ahora vamos con el último ejercicio. 1, 4, 7, 10, etc. Bien. Revisamos nuevamente las diferencias. Aquí hay una diferencia de 3, más 3, una diferencia de más 3 y una diferencia de más 3. Esa es nuestra constante, significa que el 3 es parte de nuestra regla. Y n, pues es cada una de las posiciones o de los términos. Y vamos a calcular 3 por la primera posición, 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Necesitamos que nos dé un resultado igual a 1. Entonces le quito 2 y eso nos da 1. Segunda posición, 3 por 2, 6. Menos 2, eso nos da un valor igual a 4. Tercera posición, 3 por 3, 9. Le restamos 2 y obtenemos 7. Significa que ya encontramos nuestra regla porque ya funcionó en más de dos elementos, de 2 términos. Cuarta posición, 3 por 4, 12. Le quitamos 2 y obtenemos 10. Eso significa que nuestra regla es 3n menos 2. Y así hemos encontrado la regla para cada una de las sucesiones que estamos poniendo como ejemplo. Ahora, cabe señalar que existe una regla general para calcular